Hola Carlos, te quiero hacer una pregunta. Hoy en día es mejor hacer contenidos en base a una historia que de pronto hacer un contenido de tecnicismos o dar una información muy técnica. ¿Conecta más con el cliente ideal? Juan Manuel, muy buena tu pregunta y es una de las preguntas que todas las personas nos deberíamos hacer. ¿Por qué debo yo contar historias para conectar con mis clientes? Porque realmente lo que nos conecta a las personas son las emociones, ¿ya? Y las historias. Detrás de una historia lo que hay son emociones, son experiencias, son recuerdos, son aprendizajes. Entonces, esa técnica de utilizar una historia para conectar con el mensaje, con el avatar, es muy poderosa. Yo lo he utilizado con varios de mis clientes y les ha dado muy buen resultado. Rápidamente, ¿cómo la utilizamos? Una vez yo tengo la definición de mi avatar, lo que hago yo es sacarlo del papel, que es lo que, o del archivo de Word o del computador, y lo convierto en una persona. ¿Cómo lo convierto en una persona? Como yo he definido ese avatar con todas las características que se requieren, es decir, un nombre, un apellido, una ubicación, una ocupación, unos problemas. Entonces yo escribo una carta, yo la llamo una historia, pero llamémosla también una carta para ese avatar en la que cuento cómo es su proceso. Entonces yo, por ejemplo, digo, Juan Manuel Gómez. Ojo que ese es uno de los temas importantes o de los puntos importantes cuando definimos el avatar. ¿Cómo se llama tu avatar? No, mi avatar se llama Juan. Pero es que ¿cuántos Juanes hay? ¿Yo cómo voy a conectar con el Juan Manuel Gómez cuando hay, no sé, 5 millones de Juanes? Entonces, mi avatar se llama Juan Manuel Gómez, es colombiano, vive en Tampa, tiene 42 años, está radicado en los Estados Unidos desde hace 5 años con su familia, está dedicado al tema de las bienes raíces. Cuando él comenzó tenía este problema. Entonces, fíjense que ya en unas muy cortas frases, yo ya he delimitado a ese avatar y he conectado con una cantidad de personas que si pueden ser colombianos que viven en Estados Unidos, se identifican con eso, o pueden ser latinos de otro país, no importa exactamente que tengan que ser de Colombia, pero que también vivan lo mismo y que además también trabajan en el tema de los bienes raíces. Y en la medida en que yo voy contando mi historia de mi avatar Juan Manuel, las dificultades que tuvo, cómo las fue superando, muchas más personas se van a ir identificando con ese avatar, que cuando yo cuento la historia, no importa que mi audiencia, la que lee o la que escucha o la que ve esa historia según el formato que utilice, no importa que esas personas no sepan que ese avatar no existe, que es una creación. Porque es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando vemos una novela o vemos una película, que nosotros nos identificamos con un personaje, que ciertamente sabemos que no es real. Nosotros sabemos que Superman no es real, pero nosotros nos conmovemos con Superman cuando lo vemos. O nos conmovemos no sé, la víctima en la película, cuando el Rey León sufre en las películas de Disney, nosotros sufrimos con el Rey León, pero sabemos que ese no existe, pero es creíble y conecta con nuestras emociones. Entonces, eso es lo que nosotros podemos conseguir a través de la historia de nuestro avatar, que en un escenario que no es estrictamente real, pero que sí es estrictamente creíble, yo cuento cuál es el problema de mi avatar, cuento cuáles son las manifestaciones de ese problema, hablo acerca de la solución y además, sin estar vendiendo, yo puedo contar, Juan Manuel puede contar que solucionó su problema cuando recurrió a Álvaro Mendoza y Álvaro Mendoza le enseñó estrategias de marketing que luego le sirvieron para potenciar su negocio y empezar a ganar dinero. Entonces, fíjense el poder que tiene la historia. No estoy vendiendo, estoy dando mucha información de valor y estoy sobre todo conectando con las emociones de las personas. Por último, la ventaja de la historia sobre cualquier otro formato que nosotros utilicemos para definir nuestro avatar es que las historias generan confianza, generan cercanía y empatía.
que es finalmente lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos hacer con nuestro avatar antes de venderle es conversar. Pero nosotros no podemos conversar con esa persona, o sea, tener una relación, un intercambio, si no hay confianza. Entonces, ese es el poder de la historia. Entonces, si la mejor estrategia es definir mi avatar, crear mi historia, compartirla y empezar a generar esa conversación. A partir de esa conversación, mira, hace unos años, tal vez el primer avatar que yo definí fue para un cliente de Argentina en el tema de desarrollo personal. Su avatar era una mujer. Escribimos la historia, él la publicó en su blog. Cuando el día que salió publicada la historia, él me llamó sorprendido, muy agradecido y muy feliz porque en el blog y en sus canales digitales había empezado a recibir una cantidad de comentarios de mujeres que le decían, esa soy yo. Yo tuve el mismo problema, yo me identifiqué con esa mujer, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Es más, había personas que le decían, yo quiero conocer a Marta, creo que era que se llamaba la bata, ¿no? Y nosotros nos reíamos, porque él me decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a decir que Marta no existe? No te preocupes, eso lo manejamos después. Pero fíjense que ese es el poder que tiene una historia. Las historias, mientras sean creíbles, el cerebro las cree. Y mientras el cerebro las crea, el mensaje tiene impacto. Entonces, esa es la tarea que nosotros podemos hacer compartiendo historias de nuestro avatar. Espero que este contenido te haya sido útil. Si conoces a alguna otra persona a la que le pueda interesar o quieres compartir o conocer más contenido, puedes ir a nuestra comunidad Marketing Magnet. Uy, me enredé, don Álvaro. No importa, si te interesan estos temas, te invitamos a que nos visites en mercadeoglobal.com. Un abrazo, chao, chao. Bueno, se quedó.